Buenos días, profesor. Muchachos, vamos a empezar dentro de un ratito, ¿ya? Esperando que vengan sus compañeros.
Bien, muchachos, vamos en este caso pues a revisar lo que hemos visto en la clase anterior
respecto pues al trabajo que se realiza sobre un fluido. Obviamente estamos considerando el caso del flujo estable, donde todos los puntos en este caso pues del fluido, si elijo un punto fijo dentro del fluido, todas las partículas que pasen por ese punto van a tener la misma velocidad, van a tener la misma presión. Y en este caso, pues, analizando el trabajo de las fuerzas no conservativas, que sería el trabajo debido, pues, a la fuerza asociada a la presión, uno puede obtener la relación de arriba en este caso. Que al fin y al cabo es trabajo de fuerzas no conservativas, igual cambio de energía mecánica. Justamente en este caso observar que podemos tomar el trabajo por unidad de volumen y darle la forma que estás apreciando aquí en esta ecuación. ¿Ok? Como te digo, esto es constante, pero no podemos decir que esto es energía constante, ¿no? Porque la presión viene justamente de una fuerza del tipo no conservativa. Y estas no tienen, pues, energía potencial asociada. Así que no podemos decir que esto es conservación de energía, ¿no? Lo único que podemos decir es que esta expresión se mantiene constante, nada más. ¿Ok? Entonces, fíjate aquí en esta situación que para evaluar nuestra ecuación de Bernoulli, debemos tomar un nivel de referencia para evaluar este término de aquí, ¿no? El término justamente, pues, el que está viendo acá, ¿no? Este y este. Y como te decía, ¿no? Si en este caso, pues, nosotros hacemos que el fluido esté quieto, donde estamos trabajando en el caso, pues, hidrostático, si el fluido está en reposo, entonces yo tendría aquí lo siguiente, ¿no? Presión 1 más ρg por I1 igual a presión 2 más ρg por Y2. Entonces, por ejemplo, aquí yo observo que la presión 1 va a ser mayor que la presión 2. Y que por lo tanto aquí nosotros tendríamos esta diferencia. Y como tú en este caso ya sabes desde tiempos inmemoriales, aquí obtendríamos justamente la relación que conoces de la hidrostática en este caso, ¿no? Que la diferencia de presiones en dos puntos de un mismo fluido va a haber una diferencia de presiones si los puntos se encuentran a diferentes niveles horizontales, siendo la presión del punto de abajo superior a la del punto de arriba, ¿no? Entonces, digamos que esta ecuación nos retorna los resultados que ya conocemos anteriormente. Ahora vamos a considerar justamente en esta ecuación que ahora el fluido tiene velocidad y que ya hemos analizado, dependiendo del cambio de la sección, en este caso pues del recipiente, de la tubería, entonces nosotros vamos a apreciar en este caso pues diferentes, en este caso pues, velocidades. Y entonces esta ecuación que estamos viendo aquí, la de Bernoulli, fíjate hermano, que hay que considerar la presión, la velocidad y la altura en este caso, para poder justamente evaluar esta constante de aquí. ¿Ok? Vamos a desarrollar el día de hoy varios ejemplos justamente de la aplicación de la ecuación de Bernoulli en este caso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, desarrollemos este ejemplito. Es un problema de desafío del CIA. Nos dice, un sifón, que es un dispositivo útil para extraer líquidos en un recipiente, con la finalidad de, en este caso, pues, establecer un flujo. Dice que el tubo se llena inicialmente con un líquido, te dan la densidad del líquido y te dan el valor de la presión atmosférica. Y te dicen que en ese tubo que está doblado en forma de U, que se aprecia en el dibujo, la sección transversal del tubo es la misma. O sea que el área es fija en este caso. Con estas consideraciones, ¿ok? Indicándote que está abierto la atmósfera, en este caso pues el tubito, ¿ok? Está abierto acá la atmósfera. Entonces, te preguntan, si el extremo interior del sifón se encuentra a una distancia h bajo el nivel del líquido en el recipiente, o sea, acá tenemos el nivel del líquido, por así decirlo, y te dicen que este extremo se encuentra
a una distancia h, debajo de ese nivel, ¿con qué rapidez fluye el líquido por ese extremo? Suponga que el recipiente tiene un diámetro muy grande comparado con el del tubo, o sea, esta área de aquí es enana comparado con el diámetro del tubo, en este caso aquí tiene un área mucho más grande, en este caso el recipiente, y que ignora los efectos de viscosidad. O sea, que simplemente consideres la ecuación de Bernoulli que es válida en ese aspecto. Lo segundo es que el sifón, justamente en un inicio, de acuerdo con esto, puede en este caso elevar, hermano, el fluido inicialmente, sin necesidad de que tú estés empujando el objeto ni nada por el estilo. Simplemente el líquido entonces va a empezar a subir debido justamente a este efecto que estás observando aquí, a este dispositivo. La pregunta es, ¿cuál sería la máxima altura que podría tener este valor H entre el nivel del líquido y en la parte superior de este tubo dorado? Bien, te voy a dejar, en este caso, primero tómale una foto a esto, ¿ya? Porque ya vamos a practicar, en este caso, para tu calificada, ¿ya? Pero tu calificada, oficialmente, solamente entra hasta capilaridad nada más. Tensión superficial y capilaridad. Todo lo que hemos discutido antes de hidrodinámica, ¿ya? Te cuento, ¿ya? Para que más o menos vayas estudiando. Va a venir movimiento amortiguado en este caso, ¿ya? Movimiento amortiguado, forzado, Doppler y una de capilaridad o tensión superficial. Te estoy diciendo los temas. Así que van estudiando todo lo que hemos visto ahí con calma nada más. Son cuestiones de cálculo sencillas. Te vas a vacilar, hermano, cuando apliques. Tú ya sabes cómo aplicar en este caso, pues, el problema. ¿Ya? Listo. Y así que, muchachos, claro, que el parcial han salido mal, muchachos. ¿Ya? Por eso les estoy diciendo que va a venir. Si hubieran salido bien, me diría nada, ¿no? Ya. Entonces, muchachos, pónganse a trabajar 5 minutitos, tómenle una foto a este problemita y en 5 minutos empezamos a resolver, ¿ya? Es importante que sepas cómo plantear tu ecuación de Bernoulli y toda esa cuestión, ¿ya? A ver, vamos. Ya, tómenle su fotito, muchachos, ya, tómenle su fotito. Y empecemos a resolver. Seguro que lo resuelves en un par de minutos. No es tan complicado tampoco.
Claro, en la letra A, esa sería justamente la respuesta en este caso. Fíjate que no depende del H mayúscula, la velocidad de salida, ¿no? O sea, el H mayúscula puede ser grande, chiquito, y la velocidad de salida del agua va a ser raíz cuadrada de 2GH. Ahorita vamos a deducir eso, muchachos, para los que no lo hicieron. ¿Ya? Ya. Yo creo que ya has pasado un tiempo prudente para resolver el problema. ¿Ya? Así que muchachos, espero que le hayas tomado foto, más que nada por los enunciados, ¿ya? Porque en la siguiente hoja voy a dibujar este recipiente con el tubo, ya solamente voy a tener ese dibujo. Ya hay que tomar en cuenta que ya nos están preguntando, ¿ok? Entonces, por favor, tómale una foto si no lo has hecho, pégalo en un Word en este caso, ¿ya? Y en unos 10 segunditos ya paso en este caso a cambiar la diapositiva. Ya, tómale una fotito, ¿ya? Como te digo, más que nada por los enunciados. Entonces, fíjense acá. Me pregunta, ¿con qué velocidad fluye el líquido en este caso por el extremo? Ahora, muchachos, atentos. Recuerda justamente lo que dice el problema. Primero, te dice, hermano, que el área de este recipiente es mucho más grande en comparación con este. Por ejemplo, llamemos a este nuestro nivel de referencia. Y llamemos en este caso a esta área 2, y a la velocidad de salida, B sub 2. Aquí el nivel de líquido en principio descenderá, llamemos área 1 a este de aquí, y que desciende con una velocidad B1, en este caso el nivel de líquido. Entonces, primero, por la ecuación de continuidad, recuerda que te dije que esa dos íbamos a aplicar siempre, que este producto constante. Entonces, si nosotros queremos evaluar cuánto vale la velocidad de descenso, en este caso, en el recipiente, la velocidad de descenso del líquido, justo encontramos que como el área 1 es mucho más grande que el área 2, tú tranquilamente puedes decir que la velocidad de descenso prácticamente la consideras cero, es insignificante en este caso, ¿ok? No te digo que es igual a cero, pero la puedes considerar. Luego, muchachos, aquí, si este es nuestro nivel de referencia, entonces, fíjense, entonces, yo tendría, para este nivel de referencia, por ejemplo, que Y2 sería 0, y para este nivel de referencia, que Y1 sería H, por ejemplo. Entonces aplicamos Bernoulli. Presión 1 más, en este caso, densidad, velocidad 1 al cuadrado sobre 2, más densidad, ρ por Y1, va a ser igual, presión 2, densidad, velocidad 2 al cuadrado sobre 2, más densidad G, Y2. Ya está. Ahora, profe, ¿y esta presión cuál es? Bueno, justamente, hermano, en el dibujo te decía que está en contacto con la presión atmosférica, en este caso, con la atmósfera. Por lo tanto, la presión 1 es la atmosférica, y en la salida, aquí también, voy a observar que la presión 2 es la atmosférica. Entonces, muchachos, reemplazamos los datos. Presión atmosférica. La velocidad 1 es muy chiquita. Chotéala nada más. Rho G Y1, la altura 1 respecto a este nivel, va a ser en este caso H.
presión 2 a la salida, hermano, donde estamos evaluando la velocidad del líquido. Otra vez está abierto la atmósfera, en la atmosférica. Justo aquí vamos a evaluar la velocidad de salida, en este caso, pues, en este caso de la agüita. Acá se me coló una G. En este caso aquí. Y muchachos, entre 2, eso sí. Y aquí, muchachos, como hemos tomado como nivel de referencia el punto de salida del líquido abajo, esto va a ser 0. Entonces, muchachos, como su compañero expresó en el chat, raíz cuadrada de 2GH va a ser la velocidad de salida, en este caso, de este tubo. Entonces, muchachos, fíjate, al final no interesa la altura H en este caso para evaluar esta velocidad de salida. Pero el asunto es si para cualquier H realmente va a salir el objeto, va a tener velocidad, el agua ahí. Esa es la parte A. Ahora, en la parte B, yo voy a considerar ahora este punto 3, donde nuestro líquido en principio va a tener velocidad y en este caso, yo por el momento, en este caso, pues aquí, desconozco en sí la presión. Yo no sé cuánto vale la presión en este caso aquí por el momento. Recuerda que está en movimiento en este caso y fíjate aquí, esta presión 3 no la conozco por el momento. Y muchachos, lo que sí conozco es su alturita, que vendría a ser en este caso, pues, H mayúscula más H minúscula. Entonces aplico Bernoulli entre los puntos 2 y 3 en este caso, si tú quieres. O en este caso, entre 1 y 3. No hay ningún problema en ese aspecto. Entonces, fíjate, yo tengo presión en 3, un medio de la densidad, velocidad en 3 elevado al cuadrado, más densidad G por su alturita respecto al nivel de referencia del punto 3. Y tomemos, muchachos, la del punto 1, si quieres. Ya, y al final, igualito va a salir la respuesta con cualquiera. Entonces, recuerda que esta velocidad va a ser aproximadamente 0 por el área en este caso. Y, muchachos, reemplacemos lo que podamos aquí. Aquí tenemos en este caso, ¿no? Rho G, H más H. Acá tengo presión 1, que es la atmosférica. Y en este caso, más Rho G. Entonces, muchachos, de aquí podemos evaluar lo siguiente. Presión en el punto 3, un medio de la densidad B3 al cuadrado, acá es al cuadrado, más Rho GH, igual en este caso, pues, a la presión atmosférica. Ahora, recuerda, hermano, que la presión atmosférica, en este caso, es fija. Y que tú quieres maximizar el valor de esta altura H. Entonces, muchachos, yo tengo que minimizar toda esta parte de aquí. Tengo que hacerla mínima. Entonces, mínimo se va a dar en las siguientes situaciones. Porque la velocidad del líquido puede tomar cualquier valor. Incluso 0. Es como cuando tú lanzas un objeto hacia arriba, en este caso contra la gravedad. En la parte más alta, el objeto tiene velocidad 0, ¿no? Cuando lo lanzas verticalmente. Así que en un momento el líquido puede llegar a las justas, hermanos, con velocidad 0, y en este caso luego por efectos de la gravedad descenderá otra vez. Entonces el caso mínimo va a ser cuando la velocidad en 3 sea 0. Recuerda, hermano, que la presión se debe a la fuerza de contacto del líquido, en este caso, pues, con la superficie superior del tubo. Pero, muchachos, si el líquido pierde contacto con el envase, voy a tener ahí la fuerza de contacto mínima. Eso va a hacer entonces que la presión en 3 sea 0, cuando no hay contacto. Así que lo mínimo posible es
que el líquido llegue sin tener contacto con la parte superior del tubo en este caso, la expresión en este caso debido al líquido ahí, y que el líquido va a llegar a las justas y que no va a tener velocidad. Entonces de aquí concluimos, de estas dos, que la altura máxima va a ser en este caso la presión atmosférica sobre ρ y dividido entre la gravedad. Entonces, muchachos, esto es un problema ya bastante simpático en este caso para analizar, que tiene ciertas analogías con la parte mecánica, ¿ya? Para que en este caso puedas apreciar el asunto, ¿ok? Bien, entonces, muchachos, ya vieron cómo es la solución. Como vas a tener el video, no te preocupes, otra vez repasa nuevamente esto. Vamos a ver ahora aplicaciones justamente de la ecuación de Bernoulli, ¿ya? Una de esas, por ejemplo, es el famoso teorema de Torricelli. Supongamos que existe un orificio en la pared de un tanque con fluido que tiene una presión interior. Por esa presión interior, en el orificio se producirá una descarga de agua. Evidentemente, entre mayor sea el tamaño del orificio, mayor será la descarga y a una mayor profundidad la presión será mayor. En la academia te enseñaban este ejemplito para decir, no, el que está más abajo está más presión, porque sale en este caso el agua con más velocidad, hay mayor descarga de líquido, hay mayor presión. Una idea cualitativa en este caso. ¿Ok? Entonces la velocidad del fluido va a ser distinta justamente en cada posición. De hecho, en este caso, las líneas de corriente en el tanque hacen que el orificio, que el vector velocidad, tenga en cada punto una componente radial, en este caso hacia el eje. El conjunto justamente de estas componentes hacen que la sección del chorro se reduzca en cierta medida hasta pasar por el orificio. Básicamente la idea es esta, mira, para que me entiendas esta situación que te he explicado. Yo tengo las líneas de líquido. Estas líneas de líquido, muchachos, van a tener en este caso cierta componente radial, la velocidad. O sea, yo dibujo aquí la velocidad, por ejemplo. En la línea radial va a tener sus componentes. A medida que se van acercando el agujero, esas componentes justamente pues van desapareciendo y al final va a salir un chorro pues de flujo aproximadamente, en este caso, constante. Entonces justamente la zona del chorro justamente va a ser la de la sección mínima. Tiene su nombrecito que se le llama vena contracta. Aquí he leído bastante cosas de ingeniería, muchachos, para que cuando vean estas frases, en este caso, más o menos sepan de qué se trata, ¿no? Ahora, entonces, el asunto aquí justamente es la siguiente, ¿no? Entonces, vamos en este caso en la figura a observar que la carga H, se le llama carga H justamente porque por encima está la cantidad de líquido que se va a colocar por encima del orificio, como si estuviera cargado el líquido hasta esa altura, ¿ok? Se supone entonces que esta carga es constante y estamos considerando obviamente aquí, ¿por qué decimos que el H es constante? Porque lo que hicimos hace un rato, porque esta área de aquí es recontra grande comparada con el área justamente de este edificio aquí. Entonces, establezco mi nivel de referencia, H2 va a ser 0, y nuevamente muchachos ahí, recuerda lo que hemos visto hace un ratito, este está abierto a la atmósfera. En esta ecuación, la presión 1 en este caso va a ser la de contacto directo con la atmósfera, y aquí a la salida otra vez también va a ser la de contacto con la atmósfera. Entonces, muchachos, fíjense aquí. Yo aplico Bernoulli, en este caso, presiones, un medio de la densidad por la velocidad del fluido en cada uno de esos puntitos, y en este caso por ρgh, por ρg y la altura respecto al nivel. Esta sería la ecuación de Bernoulli aplicada ahí. Entonces, muchachos, en este caso, las presiones 1 y 2 son iguales a la presión atmosférica local. Al final, mis queridos amigos, tenemos esa relación de ahí. Y tenemos en este caso, perdón, esto. Entonces, claro, eso es porque estoy considerando que el área en este caso del recipiente es más grande en este caso que el área del bit.
Y por eso que nos sale esta relación de Rho-GH. Entonces, muchachos, tú con eso puedes evaluar la velocidad, en este caso, pues, de salida, en este caso, líquido. Siempre que, en este caso, observemos esta alturita. Ahora, una variación de este problema es la siguiente. Tú sabes que en realidad, esto de aquí es una situación instantánea, porque fíjate. O sea, en el instante, muchachos, acá está el agujerito, en el instante que la carga sea Y en este caso, la velocidad de salida va a ser 2 veces raíz cuadrada de GY. Entonces, una variación de este problema es la siguiente, y esto ya tendería a ser un problema un poco más realista. Muchachos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo tomo esta relación de aquí, pero no hago esa aproximación de que B1 es 0? Sino de que B1 va a ser en este caso una fracción de esta velocidad. Hermano, ¿cuál va a ser la tarea que te voy a encomendar? Escúchame con atención. Tú vas a encontrar lo siguiente. Considerando esto, ¿ok? Y sin tomar en cuenta, sin tomar que B1 es aproximadamente 0, ¿cuál va a ser tu tareita? Si al inicio llévale H, ¿ok? Y ponle la relación de áreas A1 entre A2. ¿Qué queda en términos de esa relación? A1 y A2. Vas a encontrar, amigo, en cuánto tiempo este chorro que sale aquí del agujero desaparece. Esa va a ser tu tareita, hermano. ¿Ya? Vas a considerar esta ecuación de aquí. Pero ya no vas a chotear a B1. B1 lo vas a asociar con B2 por la ecuación de continuidad. ¿Y cuál va a ser la tarea? Vas a encontrar en cuánto tiempo el chorro desaparece. Esa va a ser tu tarea. ¿En cuánto tiempo, en este caso, deja de salir el fluido? Esa va a ser tu tarea, hermano. ¿Ya? Bien, entonces, muchachos, ahí toma en cuenta esta relación, ¿ya? Y vamos en este caso a ver otra aplicación de la ecuación de Bernoulli en este caso. Ya la parte de la clase pasada ha sido conceptual. Ahora vamos a la parte práctica, que es la parte directiva. ¿Ya? Entonces, muchachos, continuamos por aquí. Una aplicación justamente pues de Bernoulli es determinar justamente la velocidad de los fluidos, muchachos. Me refiero concretamente, hermano, al llamado tubo de Venturi. Porque, fíjate, como por ejemplo los aviones determinan con qué velocidad están yendo. Tú no vayas a pensar que tienen un velocímetro, en este caso como los automóviles, ¿no? Porque en el automóvil, cuando la rueda en este caso realiza cierto número de revoluciones, se contabiliza de esa manera pues la rapidez. Por cuántas revoluciones por segundo completa en este caso pues el eje del automóvil, la rueda. Muchachos, entonces, justamente muchachos, dependiendo de la velocidad en este caso, por ejemplo, del aire, se puede determinar, aplicando este tubo de Venturi, qué velocidad tiene un avión, por ejemplo. Entonces, fíjate. Entonces, por ejemplo, se utiliza para medir la velocidad de un fluido incompresible. Recuerda que Bernoulli solo se puede aplicar para esa situación. Consiste en un tubo con un estrechamiento, de modo que las secciones antes y después del estrechamiento, tengo A1 y A2, un área va a ser mayor que la otra. En cada parte del tubo hay un manómetro, de manera que se puede medir las presiones en este caso. Entonces voy a medir las presiones y después cuantificar la velocidad. Entonces, por ejemplo, ahí yo tengo esta situación. Entra líquido por aquí, hermano, y va a salir líquido en este caso por el otro lado. Y yo puedo cuantificar la velocidad en cada punto, hermano, justamente de este fluido,
viendo justamente esta diferencia de presión. Entonces, más o menos, las líneas de flujo, la línea de corriente van a ser de esta manera. Entonces, yo voy a evaluar la velocidad, la presión. Aquí voy a tener la velocidad y la presión. ¿Ok? Ahora, muchachos, yo observo justamente ahí que debido a las diferentes velocidades que tiene el líquido en esos puntos, voy a observar, hermano, justamente pues una diferencia de alturitas en este caso. Entonces, por favor, fíjense aquí lo siguiente, ¿ya? Entonces, mi nivel de referencia, en este caso aquí, de manera pues que con respecto a este nivel de referencia, cuando yo evalúe Bernoulli, Y1 e Y2 van a ser 0. Profe, ¿por qué está midiendo estas alturitas? Ah, porque después voy a hacer algo que tú conoces bastante bien. ¿Ah? Ya. Entonces, voy a aplicar la ecuación de continuidad para las secciones A1 y A2. Entonces, hermano, un clásico. Esa cuestión de ya te la conoces. Eso va a ser casi ya cantado que vas a aplicar en la mayoría de problemas. Por otro lado, la ecuación de Bernoulli establece que para puntos situados en la misma línea de corriente, justamente se verifica lo siguiente. ¿Ok? Y hemos considerado que flujo y corriente de la línea son lo mismo, así que no te hagas patas en este caso. Entonces, como tomamos los puntos a la misma altura, fíjate aquí, como tomamos los puntos a la misma altura, entonces Y1 e Y2 van a ser iguales. Te hago el dibujo otra vez por aquí. El tubito, en este caso que era así, acá tenías tus manómetros. Recuerda que el punto 1 y 2 están a la misma altura. Por lo tanto, si tomo aquí mi nivel de referencia, Y1 e Y2, ambos van a ser 0 en este caso. ¿Ok? Y entonces aquí yo tengo que la diferencia de las presiones entre el punto 1 y 2 va a ser justamente igual a esta diferencia de aquí. Fíjate, hermano, que ahora ya no estoy considerando el otro caso donde un área era más grandota que la otra. Una es más pequeña que la otra, simplemente. ¿Ok? Y entonces, aplicando Bernoulli, en este caso aquí, yo voy a tener una presión. Acuérdate que esta distancia era h y que la otra era, en este caso, h minúscula, la diferencia de nivel. Entonces, muchachos, simplemente he aplicado ahí Bernoulli y he puesto al mismo nivel los puntos unidos para cargarnos el término ρGH. Bien, presten atención, por favor. Entonces aquí, fíjate, como el fluido está en este caso en contacto con la atmósfera, hallamos entonces las presiones 1 y 2. Entonces, vuelvo a hacer el dibujo otra vez por aquí. Entonces, tú tenías aquí esta altura h y tú tenías aquí esta altura h. Arriba está en contacto con la atmósfera. Aquí está en contacto con la atmósfera. Profe, pero ¿por qué si son diferentes alturas la presión va a ser la misma? Y es el mismo líquido encima para remate, ¿no? No es como tú hacías en el caso hidrostático, de que esa situación podría ocurrir si un líquido era más denso que el otro. ¿Por qué? Porque ahora, hermano, parte también de la presión está justamente, o la presión cambia también por este efecto de velocidad. Entonces, de la ecuación de Bernoulli, tú tienes aquí una presión, pero tienes menos velocidad. Acá tú tienes menos presión porque acá tienes más velocidad, porque se reduce el área. Entonces, con más velocidad se reduce la presión en este punto, entonces el líquido va a subir una alturita menor. Mientras que aquí, hermano, fíjate
la velocidad es más pequeña, hay más presión en este punto, por eso que el líquido sube por este tubo una altura mayor. En el caso que es estático, entonces tú tienes que presión 1 y presión 2 son iguales y que ambos en este caso, y que ambos justamente pues puntos aquí, estarían a la misma altura en esta parte. Cuando el líquido está en movimiento ya hay que hacer más consideraciones, muchachos. ¿Ok? Entonces, aplicamos lo siguiente, lo que tú sabes de tiempos inmemoriales, justamente el caso, por así decirlo, que tú conoces del estático, ¿no? Entonces, imaginariamente, fíjate aquí, tú vas a tener siempre la misma cantidad de líquido contenido en este volumen. Y aplicas la clásica. Presión del punto de abajo es igual al punto de arriba más ρGH. El punto 1, en este caso de aquí, se va a encontrar a una profundidad H más H mayúscula de la parte que está en contacto con la atmósfera, y la presión del punto 2 se va a encontrar justamente simplemente a una profundidad H, como estás viendo aquí en el dibujito. Luego, tú ya tienes la diferencia de presiones. Entonces, muchachos, comparando con el resultado anterior, justo hermano de Bernoulli, tú tenías aquí presión 1 más esto de aquí es igual a presión 2 más esto de aquí. Entonces, la diferencia de presiones ya la tienes calculada en este caso, como ya tú sabes, ¿ok? Y en este caso, de aquí podemos encontrar esta relación con las alturas. Luego, como tú ya conoces la relación de velocidades, porque conoces las áreas justamente pues de las tuberías, finalmente encuentras lo siguiente. Encuentras que midiendo, escúchame con atención, midiendo la diferencia de las alturas en el manómetro y conociendo el área de la sección transversal de cada uno de estos tubitos, ya tienes calculada la velocidad del líquido en esos puntos donde tú estás midiendo. ¿Ok? Y muchachos, fíjate que este resultado de la velocidad es independiente de la densidad del líquido. Claro, estamos considerando que es un líquido incompresible, donde la densidad nunca cambia en este caso. Entonces, fíjate, hermano, que puedes encontrar a partir de esta diferencia de alturas y de las áreas, en este caso, de cada una de estas secciones, allá. Si pasa por este punto, me va a interesar justamente el área de la sección transversal del otro punto. Necesitas 2 puntos en este caso para medir, hermano, esta diferencia justamente de alturas. Muchachos, espero que te haya quedado claro esto de aquí. Esto es una aplicación justamente pues de la ecuación de Bernoulli. ¿Ya? Bien, vamos ahora a analizar, hermano, ahora el tubo de Venturi para un caso más malogrado, que es el que te voy a mostrar a continuación. Fíjate. Bueno, acá también, muchachos, es básicamente una aplicación de lo mismo, ¿ok? Básicamente para que veas, en este caso, si combinan dos fluidos, porque el anterior fue el líquido con el aire. Acá puede ser, por ejemplo, el agua con el mercurio. Y básicamente la idea es parecida. Pongo mi nivel de referencia ahí, ¿ok? Y, por ejemplo, en este caso, deberíamos plantear lo siguiente, igualito. Entonces, aplicamos Bernoulli aquí, ¿ok? Y es más, voy a dejarte esto como tarea, ¿ok? Y muchachos, como vamos a tener nuestro descanso en este caso, a las 11 te voy a preguntar cómo calcularía ahora las velocidades 1 y 2 en términos de la densidad de este líquido y de la densidad del líquido que está dentro. Quiero que trates de plantear ahora tu Bernoulli, ¿ok? Toma como nivel de referencia ese punto y trata, hermano, de reconstruir, hermano, todo el problema. Pon el punto 2 si quieres a esta misma altura para que no te hagas parte, ¿ya? Y el punto 1 a esa misma altura también. Entonces, muchachos,
5 minutos, trata de resolver el problema, date 10 minutos de descanso. El orden como te des ese tiempo ya es exclusivamente tuyo, pero cuando tú regreses, vamos a resolver este problema. Yo quiero expresar la velocidad 1 y la velocidad 2 en términos de los parámetros del problema. ¿Ok? Vamos, muchachos, entonces. Vayan, en este caso, pues, copiando, por favor. Vamos resolviendo el problemita, ¿ya? Toma en cuenta para resolver el problema lo siguiente, ¿ya? Toma en cuenta esto de aquí en el problema. Que este líquido se encuentra estático. ¿Ok? Este líquido se encuentra estático. Ya con eso tienes un indicio bastante fuerte para poder hallar este problema. Hasta capilaridad. O sea, no viene nada de hidrodinámica. Pero vamos avanzando esto de aquí de una vez, ¿ya? Muchachos, a las 11 entonces continuamos, pero trata de hacer este problema, hermano, como te digo, o primero te das tu descanso y haces el problema después, o haces el problema después y después te das tu descanso. Pero hazlo. Trata de plantear tu Bernoulli con calma nada más. Vayan resolviendo, muchachos, por favor. Seguro que ya les salió, ¿ya?
Gracias.
Bien, muchachos, por favor, vamos a continuar. Son las 11. Y ahora sí ya no vamos a parar, muchachos, hasta el final, ¿ya? Hasta 10 para las 2. Atentos. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos en este caso, pues, a tomar en cuenta este como nivel de referencia aquí. Y tú sabes que hay que aplicar siempre todas las expresiones. Primero, la ecuación de continuidad. ¿Ok? La que me relaciona la razón de la masa en este caso. Como tomo mi nivel de referencia aquí, y1 e y2 van a ser igual a 0 en la ecuación de Bernoulli. Y en este caso, al aplicar por Bernoulli, tendríamos esta relación final. Tendríamos aquí entonces pues que presión 1, un medio de la densidad por la velocidad 1, va a ser igual en este caso a presión 2, en este caso aquí, más un medio justamente de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Ok, siempre esa va a ser la clásica para no complicarte la vida. Tú ya sabes, hermano, que mientras más pequeña sea el área, mayor va a ser la velocidad. Este término es mayor. Entonces, despejamos presión 1 menos presión 2 va a ser justamente un medio de la densidad por la diferencia de las velocidades V1, V2 menos V1. Entonces, chocherita, como tú ya sabes la ecuación de arriba, por ejemplo, despejamos la velocidad 2, en este caso aquí, y nosotros tendríamos esta relación de aquí, por ejemplo. De acá despejando la velocidad 2 sería entonces A1 al cuadrado menos A2 al cuadrado y todo esto menos 1. Y yo tengo en este caso despejada la diferencia de presiones en este caso. Ahora, ¿dónde las voy a asociar? Justo, hermano, en estos puntitos. En este punto y en este punto yo puedo igualar la presión. Llamo a este punto A, llamo a este punto B. Justo puedo aplicar ahí la igualdad de presiones porque como ese líquido es estático, ahí yo puedo aplicar mis ecuaciones hidrostáticas como tú conoces desde siempre. Entonces, en este caso, muchachos, igualamos la presión de A igual a la presión de B. Eso podemos igualar. Luego, aquí, muchachos, vamos, por ejemplo, a hallar la presión de A. Y vamos a llamar, muchachos, a esta alturita de aquí, vamos a llamarle H mayúscula, hasta acá. Vamos a llamarle H mayúscula. ¿Ok? Entonces, la presión de A va a ser la presión 1 más la densidad de líquido en movimiento G por H. ¿Ok? Y la presión en B va a tener en este caso, pues, los siguientes ingredientes. Este va a ser H menos H, que va a ser H. Este va a ser presión en 2 más la densidad de líquido en movimiento por G por H menos H más la densidad de líquido fijo, en este caso aquí, por Rho G, y aquí tenemos H. Hermano, tú que eres todo un experto, Rho GH se va aquí con Rho GH y nos queda que presión 1 menos presión 2 va a ser igual. Acá tienes un menos H aquí, te va a quedar la diferencia de las densidades por G y por H. Como H tú lo puedes medir, hermano, y conoces los líquidos en cuestión, conoces sus densidades. Entonces, muchachos, aquí empatamos estas dos expresiones, perdón, estas dos expresiones y obtenemos en este caso, por ejemplo, la velocidad. O sea, densidad, diferencia de densidad G por H va a ser igual un medio de la densidad del líquido en movimiento, velocidad 1 al cuadrado, y justamente, hermano, por esta relación. Despejas la velocidad 1 y también puedes despejar en este caso la velocidad 2. Y te va a salir algo parecido a lo que hicimos hace un ratito, solo que en la parte anterior no aparecía este líquido nuevo que está debajo. Se entiende obviamente que este líquido que está debajo tiene que tener mayor densidad. ¿Okay?
De lo contrario, sería imposible que se dé la situación que estás observando. Bien, entonces muchachos, ya más o menos sabes cómo plantear tu problemita. Aquí te presento otro en este caso. ¿Ya? Te voy a presentar otro. El tubo de Pitot, en este caso también, se aplica para fluidos, en este caso en movimiento. Vamos a tener ahí justamente pues lo siguiente, en este caso. Yo voy a tener un líquido que en realidad tiene lo siguiente. Tienes un tubo grande, donde justamente van a haber entraditas en este caso para que el fluido pueda entrar a través de estos huequitos, por así decirlo. Entonces, en los puntos de entrada, el líquido va a estar a cierta presión y va a tener cierta velocidad, justo en el momento que empieza a entrar a través del tubo. Una presión. ¿Ok? Estamos trabajando con aire en este caso, con un aire en movimiento, con gas en movimiento. ¿Ya? Aquí ya no voy a poder aplicar ρGH, nada de esas cosas, en el sentido de las presiones, porque como es el aire, la ventaja es que en el aire, la presión en un gas prácticamente es la misma en el recipiente que la contiene. Entonces, y aquí yo voy a tener parte justamente pues del aire que va a entrar por este otro tubo de menor sección, de manera, muchachos, que el aire justamente va a llegar hasta aquí y va a tener justamente una especie de estancamiento. O sea, el aire llega ahí, se va acumulando y en un momento ya no va a entrar más aire. Ya entró todo el aire que tuvo que entrar, el aire queda confinado en ese espacio. Por eso decimos que cuando llega esa situación de que el aire llega hasta cierto punto y ya no entra más aire, porque ya está totalmente, en este caso, cubierto de aire, esto de aquí, nosotros diremos que la velocidad en este punto va a ser cero en esa situación. Como que voy llenando de agua y ya no puedo llenar más de agua, ya se ocupó todo el volumen. Igualito va a ocurrir con el aire. El aire va a entrar y va, en este caso, a empujar el líquido hasta cierto nivel. Cuando ya no cambie el nivel del líquido al otro lado, se entiende que más aire no va a entrar y que por lo tanto la velocidad en ese punto es cero, como que se estancó el aire, por así decirlo. Por otro lado aquí, yo tengo el otro tubo donde el aire, como tiene velocidad, va a tener en este caso pues menos presión. Entonces, hermano, yo voy a aplicar Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2 y voy a considerar que esta diferencia de alturitas es muy pequeñita, que la puedo llamar cero, la puedo aproximar a cero. Entonces, fíjate aquí este detalle. Aquí, como va a tener velocidad el aire va a tener cierta presión. Y me refiero al aire que está dentro del envase de color azul, del tubito azul. Mientras que en el tubito verde, como se estanque el aire, va a dejar de tener velocidad el aire cuando llegue a este punto. El aire va a irse por estos lados, porque aquí más aire ya no va a entrar, ya se comprimió, por así decirlo. Entonces la velocidad del aire ahí va a ser cero. Entonces, muchachos, fíjense. Esto para ti es un chiste. Como es un gas y la presión es constante, prácticamente la presión 2, que es la del gas en este caso aquí, en este punto, va a ser igual a la presión 3, porque ese es aire en este caso. Si fuera líquido, obviamente hay que hallar la altura y todas esas cosas. Y en el caso del tubito verde, como en este caso es un gas, la presión 4 va a ser igual a la presión 1 en este caso. Y entonces entre esos puntos va a haber una diferencia de niveles en este caso. ¿Ok? Entonces, tómale una fotito a esto, rapidito nomás, para que tomes en cuenta el dibujo a la hora de resolver el problema. ¿Ok? Listo, tómale una fotito. Y permíteme un segundo que me ha mandado un mensaje importante. Respondo nomás. Ya. Listo. Entonces, muchachos, atentos. Entonces, recuerda que la presión 1 era en la parte donde el aire se estancaba, donde ya no entraba más aire. Entonces ahí la velocidad era en este caso 0
Y el punto 2, que está un poquito más arriba, justamente ahí, una alturita bien pequeña, le estamos descontando en este caso aquí, para decir que Y1 y Y2 prácticamente van a ser iguales al del nivel de referencia. Cuando aplico Bernoulli, primero me cargo a esta velocidad y por la aproximación me cargo a la diferencia de alturas, que no va a ser muy grande. O sea, probablemente hay que considerar esa diferencia de alturas. ¿Ya? Pero como es el aire también, muchachos, su densidad es pequeñita, lo podemos choquear. Y nos quedamos, muchachos, con este resultado. Del mismo dibujo, entonces, ya te decía que en el tubito azul, la presión en el punto donde está pasando el aire con velocidad, dentro del tubo azul, la presión es la misma. ¿Ok? Luego, por diferencia de presiones, ya tú sabes cómo evaluar ahí. Te hago el dibujo otra vez. Aquí tenía en este caso, pues, la presión 4, que era igual a la presión 1. Y por aquí teníamos a la presión 2, que es igual a esta presión 3. Donde la altura es H. Entonces, como este líquido está fijo, está estático, le aplico justamente, hermano, altura, en este caso, o presión en el punto de abajo, es igual al de arriba más rho GH. Ya tenemos en este caso, pues también, la resta de presiones 1 y 2, y de arriba, muchachos, despejamos justamente esta relación de aquí. Esta diferencia de presiones lo estimo con el líquido que está dentro, y esta diferencia de presiones lo estimo justamente con la densidad del gas. Acá tengo la velocidad. Entonces, muchachos, aquí, por ejemplo, esto se aplica también para los aviones, el tubo de Pitot. Se puede evaluar entonces, conociendo justamente la diferencia de alturas aquí y el líquido, y conociendo la densidad del aire, automáticamente evalúo la velocidad del aire, por ejemplo, cerca a un algo. Con eso tengo idea de la velocidad también del avión en este caso. Entonces, para que vean en este caso que esto tiene un montón de aplicaciones, en este caso Bernoulli, bastantes realmente. Bien, para un líquido en movimiento, la idea básicamente es parecida. Se estanca el líquido también en este caso. Ese va a ser mi nivel de referencia. Es un mismo líquido aquí. Y entonces, muchachos, hacemos lo siguiente. La presión del punto 1, como acá está nuestro amigo la atmósfera, va a ser entonces la presión atmosférica más rho GH. La presión del punto 2 que está aquí va a ser en este caso mayor, se eleva más el líquido. Justamente aquí, muchachos, tenemos también que esto va a ser la presión atmosférica más rho G por la suma de estas alturas. Esa sería la profundidad del punto a la presión 2. Entonces, hermano, aquí ya tienes que la diferencia de presión es el rho GH también otra vez. Y a partir de Bernoulli, como aquí se estanca el agua en el punto 2, el líquido se estanca en el punto 2, ya no va a tener velocidad en el momento que este líquido alcance su máxima altura posible. Aquí está llegando con velocidad, fíjate, aquí está llegando con velocidad, aquí se estanca. Entonces, aquí va a tener velocidad, aquí cuando ya se llene de líquido, no entre más líquido, ya no tiene velocidad. Por eso que la velocidad de este punto va a ser 0 en este caso, de líquido. Entonces, muchachos, con esto calculamos aquí justamente, hermano, la velocidad del líquido en el punto 1. Con eso puedo evaluar la velocidad de un líquido también por un tubo de Pitot. El tubo de Pitot simplemente es un tubito, hermano, donde el agua se va a acumular, donde en general un fluido se acumula hasta que en cierto momento ese fluido ya no tenga más velocidad. Como que le estamos poniendo, lo estamos atajando de alguna manera. Y lo estamos dejando que se mueva libremente en este caso. ¿Ok? Ahora, obviamente, esto va a depender del caudal que tenga aquí, ¿no? Si mucho caudal, se puede salir el líquido por acá también. O sea, eso puede ocurrir. Entonces, muchachos, con esto analizamos justamente la velocidad del líquido aquí, y estamos tomando aquí la velocidad del punto de estancamiento. ¿Ok?
Voy en este caso a continuar un ratito. Justo se me coló el PowerPoint, ya me imaginaba algo medio raro estaba pasando. Muchachos, un ratitito, ahorita reinicio, ¿ya? Ya, hasta ahora sí. Bien, entonces muchachos, vuelvo a compartir. Entonces muchachos, vamos a tratar el tema de las fuerzas de sustentación sobre el ala de un avión. Muchachos, esta es una cuestión de la aerodinámica en este caso. Dice que el aire a través de la parte superior de una superficie aerodinámica convencional experimenta un estrechamiento de las líneas de flujo e incrementa la velocidad relativa del aire del ala. Esto causa una disminución de la presión en la parte superior. O sea, cuando nosotros colocamos el ala, cuando el ala justamente entra en contacto pues, con el aire, por la parte superior, vamos a observar que va a haber mayor velocidad del fluido. Y tú ya sabes por Bernoulli que mayor velocidad significa menos presión. Va a haber entonces mayor presión en la parte de abajo, donde el líquido se mueve, cuando el aire se mueve con menos velocidad, que en la parte superior, donde en este caso pues el aire se va a mover con más velocidad. Entonces, muchachos, esto es como una especie de bosquejo que utiliza en este caso Bernoulli. Y te cuento, hermano, que aquí en la facultad había, pues en este caso, hay un experimento del túnel de viento, donde se puede ver justamente esas cuestiones de la medida de presión, donde va más rápido o más lento el aire, cómo evaluar justamente la diferencia de presiones. Ahora, pero muchachos, justo solamente achacarle eso a Bernoulli, a la sustentación del ala de un avión, solamente es una observación parcial nada más del asunto. Porque muchachos, realmente también hay que considerar otro efecto importante, hermano, que es justamente el ángulo de elevación, en este caso, con que entra el ala en esta situación. ¿Ya? Entonces, inclusive hay patas que ya es por la experiencia en este caso, que te dicen que para poder en este caso elevarse hasta cierto punto, ¿okay? Y experimentar esta fuerza de elevación de sustentación, no es solamente por Bernoulli, sino también tiene que ver en este caso, pues, de alguna manera, con la situación, hermano, del ángulo con que en este caso entra aquí, el ala justamente dentro del fluido. Entonces, justamente eso va a depender de este ángulo, o que le llaman ángulo de ataque, le llaman en este caso los de la aeronáutica. Porque si bien es cierto, nosotros podemos plantear cosas, también la parte de la experiencia es importante. Uno puede predecir ciertas cosas, pero tú no puedes afirmar 100% en este caso que con la teoría vas a responder todo. Recuerda que el experimento es la parte importante de ciencias. Entonces, viendo justamente aquí esta cuestión, ellos proponen que mientras entre con cierto ángulo aquí, entonces, como quien dice, vas a hacer que cambie con mayor, en este caso, mayor cantidad de aire, vas a obligarle a que baje. Entonces, si lo pones así, mayor cantidad de aire va a ser forzado a descender debido justamente a este ángulo de inclinación del ala. Y por tercera ley, si botas más aire hacia abajo, entonces chocherita, como cambia más el movimiento del aire hacia abajo, por tercera ley el aire responde con un cambio de movimiento hacia arriba para el ala, que incrementa en este caso. Entonces, también va a importar en este caso esa cuestión para poder hacer justamente el análisis. Ahora, algunos dicen que Bernoulli es suficiente.
Otros dicen que aplicar esto del ángulo de ataque y las leyes de Newton es suficiente. Pero muchachos, en el fondo, ambos tienen razón. Son enfoques distintos del mismo fenómeno al fin y al cabo. Así que fíjate aquí. Hasta el momento, muchachos, estas cuestiones continúan. Tú no vayas a pensar que esto del ala ya murió en este caso y que ya se conoce. Todo es aplicativo. Todo lo que conocemos de fluido es aplicativo. Tú sabes que no hay una teoría exacta para fluido. Solamente cuestiones que podemos aproximar hasta cierto punto con ecuaciones sencillas. Pero la realidad es diferente. Entonces, muchachos, justamente aquí observemos este gráfico final donde el ángulo de ataque influye en la cantidad de aire que mandamos hacia abajo y por tercera ley de Newton, ese aire que mandamos hacia abajo en mayor cantidad, ese mayor cambio en la cantidad de movimiento de este aire descendente va a producir sobre el ala un mayor cambio en la cantidad de movimiento justamente sobre el ala, terminando elevando el objeto. Eso en combinación con lo otro que te dice aquí, que justamente aquí también, debido a la geometría del problema, vamos a observar que el aire justamente va a circular con mayor rapidez en la parte superior, debido a la geometría del ala. Y por Bernoulli entonces disminuye la presión aquí. Por otro lado aquí entonces, como vas a tener menor velocidad del aire aquí, la presión en este caso va a ser mayor. Y aparece esta fuerza de sustentación. En realidad son dos enfoques de lo mismo, ¿ya? Y en realidad hay que combinar los dos para poder tener una perspectiva global en este caso. Así que muchachos, aplicar solo Bernoulli es irresponsable. Y aplicar solo Newton obviamente también es irresponsable. En realidad se tiene que aplicar las dos cosas realmente, para poder entender en concreto este fenómeno, ¿no? Entonces, para que veas aquí algunas aplicaciones de Bernoulli, que parcialmente Bernoulli explica el asunto de la sustentación, de la elevación, pero no del todo, ¿ya? Pero no le explica el todo. Bien, entonces muchachos, ahora sí pasemos a un tema bastante simpático, ¿ok? Y este tema inclusive de repente hasta la otra clase voy a volver a tocarlo en este caso. Vamos a hablar de la viscosidad. Ahora vamos a entrar a un terreno un poco más realista, muchachos. Porque yo he considerado fluidos ideales donde no hay en este caso pues viscosidad, donde la línea de flujo son constantes. ¿Eso qué significa? Que las capas de fluido entre sí no ofrecen ninguna resistencia una a moverse respecto de la otra. Como te expliqué en la clase pasada, es como si tú juntaras tus manos y al mover una mano sin perder contacto con la otra, como que no hubiera fricción. Ese sería el caso ideal. En la vida real, tú sabes que si tú frotas tus manos, hay fricción. Y que una de tus manos tiende a oponerse al movimiento de la otra. Entonces, en el caso del líquido, muchachos, cuando hablemos de la viscosidad, ahí sí va a ser en este caso una situación más bacana. Entonces, muchachos, fíjate acá lo siguiente. Muchachos, perdón un ratito. Ya. Entonces, cuando voy a hablar de la viscosidad, imaginémonos en este caso una situación práctica, ¿no? Imagínate que, por ejemplo, estamos sometiendo un sólido a una fuerza tangencial. Por ejemplo, un borrador de lápiz en este caso, sobre la cual se sitúa en la palma de la mano. Por ejemplo, yo le voy aplicando a este borrador, le aplico una fuerza tangencial. Y más o menos, si en este caso tiene perdón. Ya. Entonces, si en este caso, muchachos, le aplicamos cierta fuerza a un sólido, dependiendo también del sólido en este caso, este sólido puede experimentar una deformación por corto. Recuerda que este tema lo vimos cuando hicimos lo que es elasticidad. Cuando aplico fuerzas tangenciales, puedo deformar en este caso el objeto de la manera como estás apreciando ahí. Pero muchachos, nosotros podríamos modelar este asunto
de la deformación por corte, en este caso, modelando en este caso aquí este bloque como pequeños bloques, en este caso, uno adherido sobre el otro. De manera pues que yo observo que una de las capas estaría en este caso fija aquí, y que las otras capas que forman este cuerpo van desplazándose una respecto a la otra. Justamente por aquí encontramos una mayor oposición al desplazamiento de esta capa. Aquí la capa del medio percibe justamente pues oposición de sus capas vecinas, en el caso justamente de su desplazamiento. Y vamos observando que la capa superior termina en este caso desplazándose, a pesar de la oposición, una mayor distancia. Es como si quisieras verlo de esta manera, como que la capa superior se desplaza más, que tiene más velocidad, y a medida que yo voy observando cómo se comporta la velocidad de la capa en esa dirección perpendicular, yo voy observando que la velocidad de cada capa va disminuyendo. Hasta que una de las capas que está en contacto con la superficie de abajo no se desliza, no tiene velocidad. Entonces, muchachos, la viscosidad justamente relaciona estos factores de fricción interna entre las capitas en este caso. Lo estoy modelando con un sólido porque es más fácil de visualizar. ¿Ok? Entonces, como te decía, vamos a observar un desplazamiento relativo entre las capas, donde la velocidad justamente de una de las capas, la que está pegada justamente a la superficie, prácticamente se desplaza, mientras que las otras capas van a tener velocidades diferentes, y la capa, por así decirlo, libre, por así decirlo de alguna manera, es la que va a tener en este caso, pues, mayor velocidad. Y la velocidad de las capas va cambiando en la dirección perpendicular al movimiento justamente de cada una de ellas. Entonces, la viscosidad en el líquido va a tener este mismo enfoque. Es en este caso modelar al líquido como un conjunto de capas, donde al moverse, muchachos, la fricción entre estas capas va a ser justamente pues que no haya un flujo, en este caso de tipo estable, no hay un flujo uniforme. Ya esto es un poco más cercano a lo real. Entonces, fíjate aquí. Entonces, en los líquidos, el pequeño rozamiento existente entre las capas adyacentes se denomina viscosidad. Entonces, es su pequeña magnitud la que confiere al fluido, en este caso, pues, estas características. No es pensar que la viscosidad es recontra elevada, que se dice que los líquidos no se mueven. Todos los líquidos se mueven de alguna manera, sabes que fluyen. Pero por la viscosidad, algunos al moverse van a tener más facilidad o no. Entonces, aquí básicamente lo que te expliqué hace un rato con el dibujo, acá te lo estoy repitiendo en palabras, ¿ok? Para que en este caso tú lo puedas observar. Y aquí hay un ejemplo interesante. Cuando uno mueve, por ejemplo, un recipiente con agua y tú depositas objetos sobre la superficie, si tú empiezas a revolver, en este caso, el borde del envase, en el centro se va a mover, en este caso, el líquido. Entonces tú dirás, profe, pero si estoy moviendo el líquido en un lado, en el borde del envase, ¿por qué se mueve el líquido también en el medio? Eso, hermano, es posible a la viscosidad, porque el movimiento de una capa del fluido implica también que la otra se va a mover, y que la otra se va a mover justamente porque esas van a oponerse al movimiento unas de las otras. Van a aparecer fuerzas en este caso. Y esas fuerzas al final van a hacer que todas las capas de líquido se muevan, a pesar de que tú mueves solamente una parte del envase nada más. Agarra una parte del envase con una cuchara y empieza a mover. Todo el líquido se mueve, hermano. Por esa fricción interna entre las capas, que va a obligar justamente la tendencia al movimiento. Entonces, si una capa se mueve, la otra capa aplica una fuerza opuesta. Pero debido a esa fuerza opuesta, como estaba al inicio en reposo, esa otra capa también comienza a moverse. Y así las capas sucesivas. Si no hubiera viscosidad, es posible que tú muevas el líquido en una parte del envase y en otra parte no haya movimiento del líquido. Entonces, muchachos, el agua también tiene su viscosidad en este caso. Y básicamente es lo que te dice justamente esto de aquí, que te lo estoy escribiendo en este caso, pues, de alguna manera.
Obviamente las capas que se mueven con más velocidad son las más cercanas a la cuchara con la cual estás moviendo el envase, o el líquido en el envase. Y tú sabes que a medida pues que te vas alejando, la velocidad va disminuyendo. Ya más o menos ya entiendes cuál es el motivo ahí en este caso, por la velocidad de las capas adyacentes. Por ejemplo, si comparamos la viscosidad de la leche y el agua, los líquidos que poseen alta viscosidad justamente no forman salpicaduras. ¿Por qué? Porque cuando llega el líquido, para que ese líquido se mueva respecto al otro, va a encontrarse con la viscosidad de las capas adyacentes. Entonces, por ejemplo, tú jamás, escúchame, tú jamás vas a agarrar una botella con yogur, tú la viertes en este caso el yogur en un vaso, el yogur no salpica, salvo que lo sirvas en este caso de 5 metros de altura, ¿no? Pero si lo sirves en este caso a cierta distancia del vaso, jamás salpique en este caso pues el yogur, ni tampoco la miel en este caso, porque justamente su alta viscosidad evita las salpicaduras. Entonces, muchachos, aquí tienes un ejemplito de eso para que veas una cuestión aplicativa en este caso. La miel, como te decía, hermano, también es el otro, en este caso, situación, ¿no? La viscosidad. En cambio, si tú sueltas el agua salpica un montón, porque si bien es cierto tiene viscosidad el agua, tiene una viscosidad muy baja. Y por eso que al mover, en este caso, muchachos, el agua se mueven las capas, en este caso, alrededor. Es más, si pudieras hacer este experimento sería interesante. Si tuvieras un recipiente grande con miel, es posible, hermano, que tú muevas la miel en un lado del envase y al otro lado, papacito lindo, la miel ni se mueva siquiera, por la tremenda viscosidad que hay entre las capas una respecto a la otra. Entonces, hermano, este efecto es más interesante en este caso, está más pegado a la realidad, la parte de la viscosidad. Ok, entonces vamos en este caso a continuar. Cabe señalar que la viscosidad solo se manifiesta en fluidos en movimiento, en este caso, como la nueva lejía Clorox. Creo que es un gel, me parece, Riz. Y como es un gel, tiene más viscosidad. Se cabe señalar que la viscosidad solo se manifiesta en fluidos en movimiento, ya que cuando el fluido está en reposo, adopta una forma tal en la cual en las cuales no actúan las fuerzas tangenciales y estas no pueden resistir en este caso. Entonces, cuando digo que no puede resistir, no es porque no, en este caso, no pueda resistir la fuerza. No, se refiere en este caso a que la fuerza tangencial en un fluido en reposo básicamente no actúa y no habría un esfuerzo tangencial en esa situación. Entonces, solamente para fluidos en reposo, tú sabes que actúan las fuerzas perpendiculares a la superficie y que por lo tanto no podríamos hablar de viscosidad para un fluido en reposo. Tiene que estar el fluido en movimiento en este caso. Y hay un movimiento relativo entre las capas que lo conforman. Vamos a considerar, muchachos, los fluidos newtonianos. ¿Ok? Es decir, aquellos que yo le aplico fuerza y se desplazan, como hemos estado aplicando en toda esta parte. Porque te cuento que hay fluidos no newtonianos que son bastante complicados de analizar, donde la viscosidad y otros factores son mucho más complicados. ¿Ok? Entonces, en los fluidos newtonianos vamos a encontrar que hay una relación experimental entre el esfuerzo de corte, entre esa fuerza justamente asociada a la viscosidad sobre la superficie y la gradiente de velocidad en las direcciones de la capa, de la dirección perpendicular al movimiento del fluido. Profe, ¿qué significa esto de la gradiente? Bueno, ya te había explicado eso anteriormente, cuando hicimos la parte de gravitación. La gradiente es el cambio direccional de una cantidad. Como en un rato te dije, hace un rato te dije, que hay una capa que no se va a mover, cuya velocidad va a ser cero, y que va a haber una capa que va a tener más velocidad. Y que las velocidades de la capa van cambiando justamente en dirección perpendicular. O sea, nuestras capas se mueven en una dirección, pero las velocidades se van reduciendo hasta llegar a cero justamente ahí en ese caso. ¿Dónde puedes ver eso de la velocidad cero? Por ejemplo, regresemos al yogur. Cuando tú te sirves yogur, siempre queda yogur adherido a la superficie de la botella en la parte interna. Porque, hermano, como tiene bastante viscosidad el yogur, la velocidad de la capa de yogur
que tiene contacto, hermano, con el envase, esa velocidad es cero, por eso que se queda adherida. Tú tenías que colocar boca abajo, en este caso, el envase un buen rato para que en este caso esa capa de yogur termine bajando finalmente por gravedad. ¿Y cuál es la diferencia, Sir Israel? Al fin y al cabo es cero, pues hijo. Ya listo. Entonces, muchachos, como te digo, tendrías que dejar en este caso un montón de rato la botella boca abajo para que la gravedad termine finalmente de despegar en este caso. ¿Ya? Menos mal que no te pusiste así, ¿no? Porque eso sí hubiera sido peor en este caso. Fíjate acá. Entonces, ahora, entonces aquí, entonces un montón de fluidos se comportan como newtonianos. ¿Ok? En este caso el agua, el aire, la gasolina y los aceites en este caso. Justamente la sangre, que es el líquido tal vez más importante que circula en nuestro cuerpo, es del tipo newtoniano. Es bien complicado estudiar, ya hay ecuaciones más complicadas para poder estudiar esta cuestión. ¿Ya? Ahora, cuando su compañero dice es cero, tiende a cero, no hay diferencia ahí, pues, no hay ninguna diferencia, porque se queda pegado ahí. El yogur se queda pegado a la superficie interna del envase. Si se queda pegado, su velocidad es cero, ¿no? Ya está. Ahora, entonces, muchachos, fíjense aquí. Cuando les decía de la gradiente es el cambio direccional de una cantidad. Yo estoy analizando cómo cambia la velocidad en esta dirección. Cuando me voy yendo justamente hacia la superficie del envase que lo contiene, yo voy a observar que la velocidad disminuye en esta dirección. Entonces, la gradiente va a ser el cambio de la velocidad en la dirección perpendicular. ¿Cómo cambia la velocidad en esta dirección perpendicular? Por así decirlo en este caso. Listo. Entonces aquí, considere entonces el movimiento de un fluido newtoniano. Todas las capas se mueven, en este caso, todas las partículas se mueven en la misma dirección. O sea, la dirección del movimiento es la misma. Pero las capas de fluido van a moverse con diferentes velocidades. Tengo acá el fluido, en este caso aquí, ¿ok? Y nosotros observamos, muchachos, ese comportamiento de ahí. Todas se mueven para la derecha, por así decirlo, pero por la viscosidad van a haber capas que se desplazan más que las otras, como tú estás apreciando aquí. Entonces, hermano, yo voy a observar la capa límite de fluido en movimiento, que esa es la capa superior, por así decirlo, ¿no? De alguna manera. Y yo voy a observar la capa límite de fluido estacionario, la que está pegada en este caso, pues, a la pared del envase, por así decirlo. Entonces, muchachos, aquí yo voy a notar que en esa dirección, a medida que me voy alejando en esa dirección, la velocidad va aumentando, por ejemplo. Si me fuera en dirección contraria, hacia más bien la pared del envase, donde está el fluido estacionario, esa velocidad iría disminuyendo en este caso. Entonces, nuestras velocidades van cambiando de esta manera aquí. Nosotros tendríamos un perfil de velocidades y esta expresión vendría a ser el gradiente de velocidad. Aquí estoy colocando, hermano, esto de aquí con derivada parcial. Acá solamente es tomar a y como variable. Si hubieran otras variables, no las voy a considerar a la hora de derivar. Entonces, muchachos, porque lo que yo observo, hermano, es que las capas
a medida que se van justamente acercando hacia la pared del envase, sus velocidades se van reduciendo. Puede depender también de otras direcciones, no te digo que no. Pero más me interesa, hermano, justamente analizar este que sí estoy observando directamente. Que la velocidad se va haciendo cero para las capas más cerca a la pared del envase, a la pared de la tubería en este caso. Por eso solo me interesa en la dirección perpendicular al movimiento este cambio de la velocidad, esta gradiente de velocidad. Entonces, muchachos, y van a haber esfuerzos de corte, ¿eh? Van a haber deformaciones en este caso de uno respecto del otro. ¿Ok? Fuerzas perpendiculares que actúan sobre la superficie de cada capa van a actuar. Va a haber una deformación, hermano, de las capas, en este caso, pues, del fluido. Pero esa no es la razón, hermano, en este caso, de que se desplacen. Forma parte del movimiento, pero es solamente una parte pequeña, la deformación por esfuerzo de corte. Es la diferencia de velocidades entre las capas adyacentes y el cambio de la velocidad en esa dirección, la que realmente, hermano, es lo que nos interesa. ¿Influye en el movimiento el otro? Sí, pero no es relevante. Bien, entonces, muchachos, aquí tenemos entonces esa información. Ahora, suponga que dentro de un fluido que fluye, valga la redundancia, la velocidad del líquido varía con la distancia y con respecto a un plano fijo. El plano fijo, la velocidad es cero. Entonces, cuando yo voy a tomar aquí, dime, Sebastián, ¿qué pasó? Apretaste sin querer, ya bueno. Entonces, como yo voy a tener un montón de capas, ya no va a ser el flujo aquel que va a formar un cilindrito en este caso, o un circulito como área de salida de líquido. No. Ahora yo voy a tener, hermano, todo un perfil de velocidades en este caso, donde las capas más cerca al plano fijo van a tener su velocidad cero. Y donde las capas que van a estar más lejos de ese de ahí van a tener entonces mayor velocidad. Entonces yo analizo, por ejemplo, ahí, yo observo un cambio de la velocidad con respecto a ese cambio de Y. Entonces nuestra derivada parcial lo podemos aproximar tranquilamente justamente a esto de aquí por el cambio de la velocidad con respecto de la, en este caso, dirección perpendicular. Cambio de velocidad con respecto a un desplazamiento en la dirección perpendicular a la velocidad. ¿Ok? Esa es la que nos interesa. Entonces, muchachos, por ejemplo, aquí fíjate. Yo voy a observar, hermano, que una de las capas se desplaza más que la otra, como estás apreciando aquí en este caso. Entonces yo observo que la capa que está más cerca, por así decirlo, a la pared del envase, va a tener menos velocidad, la otra va a tener más velocidad. Obviamente deberían estar más pegaditas estas capas de líquido. Yo las estoy dibujando separadas por razones didácticas, nada más. Recuerden entonces, hermano, que va a experimentar una oposición, en este caso, la capa de arriba con respecto a la de abajo. Y, muchachos, por tercera ley también vamos a apreciar que la capa de abajo le aplica una fuerza a la capa de arriba. Entonces, justamente esta capa va a tender a retrasar a la otra. Porque fíjate, la que está más arriba tiene más velocidad, la que está más abajo tiene más velocidad. La capa superior aplica una fuerza a la capa inferior justamente para poder atajarla en este caso. Mientras que la otra entonces le va a aplicar una fuerza arriba dándole un poquito más de velocidad. Entonces básicamente aquí tenemos una combinación de estos factores, de esta oposición entre unos y otros en este caso. ¿Ya? Entonces, muchachos, vamos en este caso a observar este detallito final. Entonces Newton, justamente Newton se metió en un montón de cosas, también se metió en los asuntos de la viscosidad. Justamente lo que estamos estudiando, esto del modelo de las capas y todo, es algo que Newton propuso en su momento. ¿Ok? Y entonces dijo que el esfuerzo tangencial
el cociente de la fuerza en este caso, asociado a la viscosidad, a este rozamiento, dividido entre el área donde actúa, que es el área justamente pues, de la superficie, en este caso tangencial, dice que este esfuerzo es proporcional al gradiente de velocidad en la dirección perpendicular a las capas. Él propone lo siguiente. Este esfuerzo, que es esfuerzo justamente de corte, esto es aquí. Esta es una fuerza tangencial. Con razón tienes esa nota, Pecholo. Fuerza tangencial dividida en este caso, pues, entre el área. Ahora, entonces, esta área justamente aquí, yo tenía la fuerza en este caso actuando de manera tangencial sobre esta área. Sería un esfuerzo de corte. Y Newton plantea justamente que ese esfuerzo de corte va a ser proporcional a la gradiente. Entonces, ese esfuerzo de ahí, proporcional a esta gradiente, va a tener una constante de proporción. A esa constante de proporción, muchachos, se le llama viscosidad dinámica. Porque también hay otra viscosidad que es la cinemática. Pero yo no voy a tratar eso en la clase. Vamos a ir de frente al efecto de la fuerza, que es el que importa. Entonces, ese término, muchachos, se va a llamar viscosidad dinámica. Tú vas a encontrar en otros libros que utilizan en este caso también la letra griega mu para expresar este término llamado viscosidad dinámica. Pero, muchachos, nosotros vamos a usar la letra griega eta, ¿ya? Entonces, hermano, con eso voy a simbolizar a la viscosidad. Hay que repetir, hermano, que esto se va a analizar para un flujo recto y paralelo, donde todas las capas se desplacen en la misma dirección. Porque si el líquido se desplaza en otras direcciones, el asunto va a ser más complicado. Muchachos, hay algunos problemas justamente donde te proponen, pues aquí, por ejemplo, colocan aquí en este caso, pues, un bloque y acá colocan una capa de líquido. Y conociendo justamente, hermano, la velocidad con que desciende, hermano, con que desciende este bloque, y conociendo el espesor, yo tengo calculado ahí, mi querido amigo, la gradiente de velocidad. Simplemente sería el cociente de la velocidad de la capa superior entre el espesor. Conociendo el coeficiente de viscosidad, yo ya tengo evaluado justamente la fuerza en este caso de aquí. La fuerza de viscosidad sería ese coeficiente viscosidad cinemática por la gradiente. Y obviamente aquí multiplicado por el área en este caso, porque esto es esfuerzo. Fuerza sobre área, aquí multiplicado por el área. Oye, hermano, una pregunta así recontra inocente, chochera. ¿Alguna vez vistes tú una fuerza de fricción que sea proporcional a la velocidad? ¿Te acuerdas que habíamos tocado esa nota, movimiento amortiguado? Una fuerza de amortiguamiento proporcional a la velocidad. Ajá. Entonces ahí tienes justamente un ejemplo experimental donde hay una fuerza de fricción proporcional a la velocidad, pues sí, el de la viscosidad. Entonces todo lo que hemos usado anteriormente, justamente, hermano, yo honestamente pienso que hay que cambiar el orden del sílabo para tener toda la información global y al último atacar ya los problemas, en este caso, seguir picando de un lado y del otro lado. Particularmente el sílabo de física 2, por lo menos en la primera parte, pasa peor, pero ya después la diversificación de temas hace que se ponga bastante desordenado realmente. ¿Ya? Muchachos, entonces yo voy a parar en este caso aquí, ¿ok? La próxima clase vamos en este caso pues a tratar, por ejemplo, cómo es el perfil de velocidades en un fluido viscoso en este caso, pero ya no con dos capas, con dos superficies fijas, sino por ejemplo en una tubería. En una tubería tú tienes dos superficies fijas, de modo que la velocidad del líquido viscoso va a ser cero. Y el líquido, más o menos, sus velocidades tomarían un perfil de este tipo. Cero en los puntos de contacto y la velocidad va aumentando en este caso aquí. Si tomo el punto central
como el punto del centro radial en este caso, o el centro de la trayectoria, radialmente entonces habría un cambio en este caso pues de la velocidad de cada capa de este fluido. Ya en la otra clase vamos a ver esto con calma, muchachos, ¿ya? Bien, espero haberles en este caso ayudado en algo. Luego la viscosidad es un tema más interesante, como ya te diste cuenta, tiene más cositas. La parte de Bernoulli medio torreja, ¿ya? Pero vas a poder aplicarlo porque es fácil, ¿ya? Bien, muchachos, entonces sería todo por hoy. Ya les paso el videíto de las clases más tardecito cuando me envíen, ¿ok? Bien, muchachos, sería todo por hoy. Por favor, pónganse a estudiar bastante para el día viernes. Repito los temas: forzado, amortiguado, efecto Doppler, y va a venir una o de capilaridad o de tensión superficial. Pero van a venir fáciles, muchachos. Tienen que subir esa nota del parcial. Ya en el final, por lo menos tienen que sacarse 10 o más para tener esperanza de pasar. ¿Ya? En el SUSTI sí no sé qué va a venir, muchachos. Y al SUSTI ahí sí viene cualquier cosa. Puede venir del primero o del último. ¿Ya? Si han sacado baja nota, no se preocupen. ¿Ya? Pero no hay peor batalla que la que no se libra. Hasta el final tienen que lucharla, muchachos. Miren, yo les cuento, ya a modo de cerrar la clase. Por ejemplo, yo cuando estudié Física 1, en el colegio paraba sacando notón, ¿ya? Pero cuando di Física 1 el parcial, saqué 6 en el parcial. Pucha, yo me rayé, pero estaba bien guamán, dije, ¿no? ¿Cómo va a sacar 6 si yo nunca he jalado? Muchachos, en el final me saqué 15. Y como me de picón, me fui al SUSTI y saqué 20 en el SUSTI. Pero eso va a depender, muchachos, justamente aquí, de cuánto tú te dediques. Ese es el punto. Tienes que dedicarte más. Si has sacado baja nota, es porque tienes que dedicarte más. No vaya a ser como mi pata, que ya había probado Física 3, ¿ya? Y este Gil, por querer imitar lo que hice en Física 1, fue en este caso SUSTI y jaló el curso. ¿Ya? Ya, muchachos. Entonces, ya nos estamos viendo. ¿Ya? Profesor, Dime. disculpe, una consulta. Mm. En parte, sobre todo de eso de los de movimiento amortiguado y movimiento forzado, este, en la práctica, o sea, podemos usar de frente las Todas las fórmulas, ecuaciones que hemos deducido, por supuesto. todo, o sea, no Todo, necesito... todo, todo, no te preocupes. Usa todo nomás. No tienes que deducir nada, salvo que te pidan deducir, ¿no? Pero no creo. No, no creo. Ya. Que estos temas son, matemáticamente son bravos. No tendría sentido que te pidan deducir. Listo.